Bueno, mis saludos nuevamente a todos y a todas. Mi agradecimiento a la Comisión Nacional, a las comisiones institucionales, a las instituciones patrocinadoras, a las empresas patrocinadoras y en especial al Colegio de Abogados por albergarnos en estas importantes jornadas. Yo debo decirles que al final de cuentas he titulado esta intervención La relación entre ética y el derecho, una reflexión acerca de un maridaje o de un matrimonio. Esto porque efectivamente llega uno a cierta edad en que no se ciñe estrictamente a las propuestas que le hacen, sino que procura decir lo mejor que se pueda en el terreno que se siente más cómodo. Debo empezar diciéndoles que el título de esta ponencia pretende reflejar los términos de una reflexión acerca de una relación nada pacífica entre dos disciplinas directamente relacionadas con dos códigos normativos de distinta naturaleza, pero estrechamente imbricados, que buscan regular cada uno a su manera ese complejo material configurado por la conducta humana y sobre todo lo que corresponde a lo bueno, a lo malo, a lo correcto, a lo incorrecto, lo lícito e ilícito, lo que debe ser y lo que no debe ser, que por cierto no es material pacífico. También procuro respetar en esta intervención no solo a la amplia gama de personas que me escuchan, sino también su heterogeneidad, tanto por las especialidades profesionales como seguramente por la diversidad de pensamientos y modelos de vida aquí representados. Apuesto, sin embargo, a que nos une un interés común, el llamado a compartir una convocatoria para hablar fundamentalmente de temas éticos. Me embarga igualmente, debo confesarlo, un extraño sentimiento que no puedo dejar de mencionar, porque hablar de ética y derecho se vuelve paradójicamente más difícil y a la vez más urgente y necesario en un momento y en un contexto social asolados por la violencia delictiva, criminal y en general en todas las formas que hemos podido oír en los últimos días. Pero sobre todo me preocupa, ya como ciudadano y como juez, esta forma de violencia que ha engendrado el crimen organizado con su secuela de tráfico de sustancias prohibidas, disputas territoriales por el control del negocio, sicariato generador de índices de homicidios hasta hace poco impensable en la pacífica Costa Rica, tráfico de sustancias prohibidas que se combina con el trasiego de armas, de personas, de conciencias, en fin, una sociedad marcada igualmente por ese otro fenómeno de violencia no tan visible, pero igualmente corrosivo para el tejido social constituido por los negociados privados y públicos. Por ejemplo, la evasión de impuestos, recursos con los que se podría construir un mundo mucho más amable que diera a las mayorías el acceso a los servicios básicos de calidad. O bien, los negociados desde el ejercicio de la función pública, con desvíos de fondos, tráficos de influencias, manipulación de licitaciones, cobro de comisiones y un largo etcétera. Hablar de ética y derecho, pues, en circunstancias tan degradadas y agravadas, cobra un sentido, repito, paradójicamente ineludible y decisivo. Al cabo, no ha sido casualidad
que de los peores mundos imaginables por su decadencia y descomposición, han surgido las ideas y los movimientos más renovadores en orden a valores supremos y cambios auténticamente revolucionarios en la historia. La necesidad de sobrevivencia le ha planteado a la humanidad retos que la han hecho ensayar respuestas que aseguren nuevos momentos de recomposición, amanecer y esperanza. Dicho en los términos del poeta costarricense Isaac Felipe Azofeifa, de veras, hijo, ya todas las estrellas han partido, pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Esto ha sido así en Occidente para el surgimiento del pensamiento racional frente al mágico religioso en la antigua Grecia, y desde los restos de una civilización basada en la mera fuerza de las tribus o de las hordas. O bien ha sido así para los principios de dignidad e igualdad de la criatura humana, concebida a imagen y semejanza de Dios, propias del cristianismo, desde los restos de una Roma imperial en franco proceso de descomposición. O, más recientemente, ha sido así con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, levantada desde las cenizas de la última Gran Guerra Mundial. En definitiva, los malos tiempos no tienen por qué ser monopolizados por la desesperanza, o peor aún, por la desesperación. Deben ser, al contrario, el acicate para rescatar, por ejemplo, los valores fundamentales sobre los que se levanta una nueva sociedad viable, que no otra cosa es el trabajo de la ética, así como el predominio de la equidad y la razonabilidad en la convivencia humana, que no otra cosa es la justicia y, como sabemos, el único camino que conocemos para alcanzarla, que es el derecho. Cualquier joven de reciente ingreso en una escuela de derecho sabe, o debería saber, cosa que no está asegurada por esas debilidades del sistema de educación superior que prevalece entre nosotros, como un indicio más de la corrupción, digo, cualquier novato del derecho debe saber que a partir de lo que los manuales introductorios llaman la norma originaria indiferenciada, los grupos humanos fueron construyendo ordenamientos normativos donde se fueron gestando los principales deberes éticos, religiosos, jurídicos o de mero trato social. En igualdad de condiciones y estatutos convivieron los más señalados deberes para con la divinidad, así como las obligaciones y derechos de cada individuo frente al grupo o a la autoridad pública. Y también las normas de trato social y las meras costumbres que aseguraban la reproducción generacional de las pautas de conducta que guiaban en su conjunto las pautas consideradas correctas y de obligatorio acatamiento para sobrevivir. Un vistazo al Antiguo Testamento, en particular al Génesis y al Éxodo, puede ilustrarnos de manera clara esta situación respecto del pueblo israelita, uno de los testimonios más antiguos reveladores de la organización de estas sociedades primigenias. Es entonces un proceso civilizatorio de muchos siglos el que va perfilando diferencias y especificidades que terminan por establecer estatutos autónomos y distinguibles, uno para el derecho, otro para la moral. La distinción tradicional y más simple entre ética o moral, que para los efectos las uso indistintamente, y derecho, radica de un lado en concebir los códigos morales con énfasis en la adhesión personal, subjetiva, casi siempre con fundamento religioso, aunque los hay estrictamente seculares, no coactivos ni sancionatorios en sentido estricto, en tanto el derecho
se supone construido por normas con pretensión de regular relaciones interpersonales, objetivadas y fundamentalmente de carácter coactivo, con consecuencias sancionatorias definitivas. Por muchos siglos existió y sigue existiendo la tendencia teórica y también práctica de confundir ambos órdenes. Desde aquella norma originaria indiferenciada hasta el mismo Emmanuel Kant en plena modernidad, reflejan una moralización del derecho que presupone la identidad de ambos órdenes, subordinándose lo jurídico a lo moral. El filósofo alemán quiso encontrar y en efecto formuló sus famosos imperativos categóricos, que no eran sino normas de conducta con supuesta validez universal que permeaban tanto a la moral como al derecho. Han sido formulaciones posteriores, aunque siempre emparentadas con la ilustración de la modernidad, siglo XVIII, las que han procurado hasta nuestros días separar un estatuto del otro, apuntando diferencias esenciales como las que se han señalado, pero a la vez descubriendo los aspectos que las hacen semejantes o los tópicos que las relacionan estrechamente. Así, en nuestros días ya no es posible obviar que la relación que se establece entre ética, entendida como códigos morales, y derecho es la de una especie de matrimonio o maridaje. No pueden concebirse el uno sin el otro, sobre todo el derecho sin un sustrato moral, pero claramente tienen características que los diferencian y distancian. Diríamos, aunque de manera bastante simple, que toda norma legítima de derecho tiene implícito, un valor moral que la explica y la nutre. Esto es particularmente detectable en las más importantes normas del ordenamiento jurídico contenidas en la Constitución Política, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los fundamentos del derecho penal y los fundamentos del derecho civil. Así, por ejemplo, la norma propia de un sistema indiferenciado como no matarás, de la ley mosaica, que se traduce en la ley estrictamente jurídica contemporánea que describe el homicidio, presuponen ambas la estimación de la vida humana como un valor a respetar, imprescindible para la convivencia. Es decir, no podemos andar por ahí matándonos los unos a los otros, como parece que, si terminamos de descuidarnos, sucederá en la sociedad en la que mal vivimos. Por eso, y para volver a la reflexión introductoria que hemos querido hacer en esta ponencia, el irrespeto a la vida humana no es solo ni fundamentalmente un quebranto del derecho, es simultánea y básicamente un quebranto a la moralidad de una comunidad de personas que pone en jaque la viabilidad de esa sociedad y la posibilidad real de sostenerse en el tiempo. Costa Rica, que en la segunda mitad del siglo XX manejó tasas de homicidios entre 5 y 6 máximo de muertes por 100.000 habitantes en un año, muestra en nuestros días lo que parámetros internacionales califican ya de fenómeno endémico, a saber, por encima de los 12 homicidios por 100.000 habitantes anuales, y en algunas zonas como Limón Centro o San José se revelan indicadores iguales o peores que los que se muestran en las ciudades más violentas del mundo, con tasas superiores a los 20 homicidios por 100.000 habitantes. El hecho de que lo peor del fenómeno se concentre en ciertas áreas y a propósito de la lucha territorial por el control del negocio del narcotráfico no debe servir de consuelo alguno, puesto que la experiencia internacional enseña que así se empieza, pero nunca se sabe cuán generalizado y devastador puede llegar a ser el efecto contagio. Volviendo a nuestro tema y pidiendo disculpas por esta digresión, es necesario mencionar las dos grandes corrientes en filosofía del derecho que han ocupado los debates acerca de lo que es el derecho, la moral y la relación entre ambos.
Para el justnaturalismo filosófico o derecho natural, se dan principios y normas preexistentes al derecho positivo emitido por una autoridad estatal y que tiene un valor esencial, universal y trascendente de carácter moral, que están por encima del derecho positivo mismo y se imponen a este. El caso con que se ilustra en la mitología griega esta posición filosófica es la de Antígona, personaje femenino de la tragedia de Sófocles, que se niega a acatar la decisión del rey, derecho positivo, de no dar sepultura al hermano de ésta porque aquel se había rebelado contra su autoridad. Antígona apela a unas leyes más allá de la autoridad terrenal, leyes divinas que ordenan enterrar a los muertos y, con su actuar, dando sepultura a su hermano, defiende el derecho a la desobediencia frente a la ley positiva, pero injusta, uno de los temas más apasionantes de la filosofía política y que conoce defensores tanto como detractores. En todo caso, y ya desde entonces, en el tema de las relaciones estrechas entre ética y derecho, la respuesta a la pregunta de si debe respetarse el derecho positivo es, a no dudarlo, una respuesta de carácter moral. Dependiendo de las circunstancias que rodean ciertos conflictos, sobre todo extremos, como lo son todos aquellos que admiten la denominada objeción de conciencia, que remiten a la renuencia de quien está obligado a aplicar el derecho, sea este juez o un funcionario administrativo, a hacerlo, renuencia a hacerlo en razón de convicciones morales personales. Traer a cuento la anécdota de la literatura universal con Antígona tiene sentido para nuestra exposición, puesto que en Occidente y por más de 2 milenios y medio se han ido perfilando un debate no del todo zanjado, puesto que para la otra gran corriente filosófica, el positivismo, postulante de que el único derecho es el derecho positivo, sin ningún soporte o remisión a la moral, entendiéndose que solo es derecho aquel que la autoridad pública proclama como tal y es de acatamiento obligatorio precisamente por emanar de quien tiene el poder y la autoridad legítima para hacerlo. El desarrollo de la filosofía política y de la filosofía del derecho permite también evidenciar una relación dinámica entre el derecho natural o justnaturalismo y el derecho positivo o justpositivismo, en razón de que muchos de los postulados del derecho natural con el tiempo se han ido positivizando. Así, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y su correlato, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el marco de las Naciones Unidas, tanto como en la Declaración Americana de Derechos Humanos y su correlato, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, en el marco de la Organización de los Estados Americanos, se recogen normas de acatamiento obligatorio que durante siglos tuvieron que esperar el momento para hacerles reconocida su importancia y su traducción a normas de derecho positivo, su positivización, no solo por devenir de acatamiento obligatorio, sino por ostentar un valor supraestatal y conformante de lo que hoy es conocido como el bloque de constitucionalidad, con lo que se ha querido dar la fuerza coactiva necesaria para entender que, al lado de la ley fundamental de un Estado, la Constitución política, existe el derecho internacional, sobre todo de derechos humanos, que tiene el máximo rango en la pirámide del ordenamiento jurídico interno. En el caso costarricense, incluso se ha llegado a afirmar por nuestra Sala Constitucional que ese derecho internacional, ahí donde resulte de mayor tutela a los derechos fundamentales, se impone a la misma Constitución política. Ha sido uno de los filósofos del derecho contemporáneo de mayor prestigio en el mundo, el profesor italiano Luigi Ferrajoli, quien ha utilizado la imagen de un horizonte siempre inalcanzable para guiar lo que debería ser el Estado de Derecho en nuestros días.
siempre, inagotablemente, en pos de las libertades, derechos y garantías de las personas, sobre todo frente a la autoridad pública y a los micro y macro poderes de nuestros días, en la misma lógica de alimentar ese Estado de Derecho de todo aquello que un día, en un pasado no muy lejano, fue una simple aspiración de un derecho natural, con una simple fuerza moral que se transforma no solo en una declaración positiva de derechos, sino en el desarrollo efectivo de los mecanismos que hagan realidad su acceso y su disfrute. Sin duda, resulta un grave dilema o problema moral el de promulgar derechos, libertades y garantías a los que luego no se les dota de contenido institucional y financiero que los haga realidad. Esto es particularmente importante para países pobres como Costa Rica, que siempre están prestos a suscribir tratados y convenios internacionales, así como a lo interno legislar en esa misma dirección, reconocimiento de derechos, sin reparar en cómo se va a garantizar efectivamente esas declaraciones y cuáles van a ser las fuentes de su financiamiento. En este mismo autor, Ferrajoli, es este mismo autor quien nos llama la atención con respecto a la necesidad de diferenciar la ética del derecho como un logro definitivo y herencia para nuestros días de la modernidad, de la Ilustración, de la Revolución Francesa, pues se trata de entender que el derecho, la norma jurídica, guardan sus principios y valores independientemente de los diversos estatutos morales que pueden coexistir en determinada sociedad. Nada ha ido más lejos que el respeto de la dignidad humana en el sistema democrático y el Estado de Derecho. El respeto a los derechos del ciudadano por parte de la autoridad pública, así como el resguardo de amplios márgenes de libertad, configuran el principio que debe regir una convivencia verdaderamente democrática. Corolarios de esta cuestión es que el Estado no puede ser un fin en sí mismo, sino solo el medio, el mecanismo que facilite y haga posible el disfrute de las garantías ciudadanas. También hay que cuidarse de que ningún individuo o grupo de individuos quiera imponer su moral particular al conjunto de la sociedad. Será a través de la interpretación del derecho de la Constitución y sobre todo del derecho internacional de los derechos humanos, tarea por cierto no exenta de polémica y diversidad, el que se tenga el bagaje normativo que asegure el acceso a la justicia para todos en términos de igualdad. Cuando desde un código moral religioso se quiere limitar o eliminar un derecho humano fundamental para el que está, con respecto al que está en minoría o diversidad, estamos frente a una de las cuestiones que evidencian la necesidad de tener muy clara la diferencia entre derecho y moral y la urgencia de nunca sacrificar el acceso a los derechos fundamentales que tienen las minorías, los diferentes o los relegados históricamente por razones culturales. Precisamente el Estado de Derecho se caracteriza por respetar la decisión de las mayorías, sobre todo por medio de los procesos electorales. Pero en ningún caso, y ese es el límite, los criterios mayoritarios, muchas veces con base en creencias y prejuicios morales, pueden cercenar o atentar contra los derechos fundamentales de las minorías. A este respecto, algunos autores se refieren al carácter contramayoritario del derecho en un Estado constitucional democrático y el valor indiscutible de un cuerpo de jueces y juezas que hagan respetar este principio. Un esfuerzo, pues, por no confundir ambas esferas y defender los valores que el derecho democrático reconoce e incorpora a su propia sistemática normativa, deben ser los principios que rijan la convivencia democrática. Un juez, jueza, y esto es extensivo a todo funcionario público que aplique derecho en cualquier orden de la administración pública, no debe resolver conforme a sus propios y subjetivos códigos morales.
El juez y el funcionario es el único ciudadano que por su juramento de aplicar la ley y solo la ley, tiene un deber no solo legal, sino también ético, moral, de aplicar el derecho con sus particulares y propios principios y valores íncitos, objetivados en una cierta norma. El ciudadano común no ha jurado nada semejante y puede irrespetar o alejarse del derecho, ateniéndose, claro está, a las consecuencias en el supuesto que decida violentar esas leyes. Estas cuestiones son las que harían que, por ejemplo, el juez que no crea en la pena de muerte debería antes renunciar a su cargo que negarse a aplicar semejante sanción si esta llegara por implantarse. Así como tampoco es posible que la jueza penal feminista, fiel creyente de que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, decida no aplicar la norma que prohíbe el aborto si ésta está vigente. Y esto que estoy afirmando es también válido para el funcionario público que se niega a casar a dos personas del mismo sexo en un ordenamiento jurídico que por supuesto lo haya llegado a autorizar, en razón de sus convicciones morales o religiosas. Y finalmente, tampoco se vale desatender una sentencia internacional que obliga a autorizar y reglamentar la fecundación in vitro cuando hay un compromiso de obedecer el régimen de justicia internacional correspondiente. Si ética y derecho son dos disciplinas que se deben diferenciar, pero que conservan innegables vínculos subyacentes, conviene hacer ahora algunas precisiones. Recopilamos y resumimos entonces. En primer lugar, es conveniente distinguir entre una ética individual y una ética pública. Así, debemos fundar una primera piedra, si se quiere el símil arquitectónico, o una primera idea o premisa, si optamos por la vía directa de elaborar un discurso lógico. De la mano del profesor español Fernando Savater, quien nos ha recordado en el debate histórico entre una ética de la renunciación y el sacrificio, o una ética más bien como ejercicio vital de autorrealización y felicidad personal, que es esta segunda concepción de lo ético la que debe prevalecer. En primer lugar, porque la libertad ha de ser la condición esencial del humano, consustancial a su naturaleza, y si se quiere ver desde el radicalismo existencialista del siglo XX, a la libertad no se le puede renunciar, porque estamos, según Jean-Paul Sartre, condenados a ser libres, a tener que decidir y a tener que escoger, quiérase o no. Y cuando no elegimos o no escogemos, insiste el existencialismo, estamos eligiendo. Y aún el neurótico, que lo es precisamente porque no se decide, escoge ser neurótico. En segundo lugar, porque es a partir de la felicidad propia y de la autorrealización personal que estamos en condición de contribuir con el otro u otra a su propia felicidad y realización. Y cuando otro gran clásico de la filosofía de la ética, Baruch de Spinoza, acude a la imagen de que toda persona al nacer es un conatus, es decir, un proyecto en potencia que puede o no desplegarse y realizarse a plenitud, está escribiendo una oda a la libertad, a la capacidad de realización personal que tenemos todos y todas. Por eso, no hay mayor inmolación vital que renunciar a sí mismo, caso del artista que decide ser abogado o del jurista que decide convertirse en un mal poeta. De ahí que la autorrealización sea el prerequisito indispensable de arranque, porque nadie da lo que no tiene. Y cuando el Nuevo Testamento nos manda a amar al prójimo como a sí mismos, no hace sino dar la clave de un imprescindible punto de partida en la realización propia, como presupuesto de una realización íntegra, en común con los otros y las otras, en la plenitud ideal del amor. Pero debemos tener claro que la cuestión ética no puede quedarse en el plano estrictamente individual. Es más,
La realización de lo ético solo tiene verdadero sentido en la interacción entre personas, comunidades y organizaciones. Si bien siempre ha de conservarse el norte de que se trata de orientar nuestras acciones hacia una vida felicitante, hacia una buena vida, el salto definitivo estará en la construcción de una convivencia ética en el marco de una organización política que la contenga y la propicie. Esa ética es la que autores de vanguardia, aquí presentes, han llamado la conformación de una ética de mínimos, es decir, la forja de un conjunto mínimo de valores consensuados a través del diálogo y el acuerdo, la puesta en común y su plena vigencia. Y esa organización política no puede ser otra que la democracia, ahora digo yo, en un Estado constitucional moderno, vertebrado alrededor del respeto a la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales. Frente a esa ética de mínimos, con permiso, doctora, una ética de máximos nos permite, obviamente, tener cada quien en los márgenes de la libertad de las personas una opción personal en temas de toda índole que van desde si soy vegetariano, si visto de tal o cual manera, o si al final de cuentas creo o no creo en Dios y resuelvo los grandes temas filosóficos humanos desde un estatuto personal que cada persona o grupo de personas puede abrazar en ámbitos restringidos de sus vidas. La ética de mínimos, dice doña Adela Cortina, se pronuncia sobre cuestiones de justicia, exigibles a toda la ciudadanía por permitir la vida buena en el escenario de la polis. Es decir, se trata de una ética básica, compartida entre toda la ciudadanía para la convivencia pacífica, equitativa y democrática. De esta suerte nos encontramos frente al reto de construir una ética de mínimos tanto para la convivencia política en una sociedad determinada como para la construcción de políticas públicas de Estado y políticas públicas a lo interno de las organizaciones e instituciones de la democracia que hagan realidad la plena vigencia de sus valores. De ahí la importancia de pasar del estudio y el debate teórico sobre la ética al desarrollo de diagnósticos, la detección de valores institucionales compartidos, la elaboración de auténticas políticas públicas como hojas de ruta, como se dice ahora, para el logro de objetivos como lo son, para el caso de la justicia, el acceso de la población a un servicio público de calidad, donde la gente encuentre respuesta a sus necesidades y conflictos en tiempos razonables, por medio de procesos judiciales seguros y confiables y atendidos por funcionarios atentos, capacitados y sensibles a las necesidades de las personas, sobre todo más vulnerables. Es aquí donde la ética define su auténtico perfil. Se trata de una disciplina que apuesta en el ámbito de las instituciones, empresas y en el ámbito de lo público en general por estrategias preventivas antes que represivas, así como estrategias pedagógicas antes que disciplinarias, lo mismo que procesos democráticos antes que autocráticos o impositivos. Sabiendo ya que se trata de ámbitos diversos, pero interrelacionados, una segunda base de apoyo o premisa lógica tiene que ver con la definición del derecho útil a nuestros propósitos. No ha de ser, desde una perspectiva estrictamente positivista, cualquier ordenamiento jurídico vigente el que resulte aceptable. Justificar la aplicación del derecho en la mera existencia de una normativa vigente, porque ha sido promulgada por una autoridad formalmente competente y de conformidad con un determinado procedimiento, no alcanza, digo, desde el punto de vista jurídico para justificar su validez, es decir, su legítima aplicación después de ser confrontada con los principios de una constitución política propia del Estado de Derecho y con los principios del bloque de derecho internacional de derechos humanos. Y mucho menos desde el punto de vista político para justificar un determinado régimen institucional.
Esta cuestión también nos la ha puesto en claro desde hace 2 décadas el profesor Ferrajoli. Las consecuencias de aceptar la pura vigencia de un determinado ordenamiento jurídico sin examinar su validez nos pone en la tesitura de legitimar regímenes autocráticos y despóticos, violadores de todos los derechos fundamentales de las personas, como lo fueron en su momento el nacionalsocialismo alemán, la era franquista en España o los regímenes que poblaron la reciente noche latinoamericana de dictaduras militares. La tercera cuestión capital, para ir terminando, por señalar, consiste en aceptar que entre ética y derecho se establece una relación compleja que, por un lado, apunta en el marco del Estado de Derecho contemporáneo a visualizar sus diferencias, pero simultáneamente a reconocer sus indudables vinculaciones. A partir de las 2 grandes corrientes de pensamiento, el iusnaturalismo, que defiende la necesaria e imprescindible vinculación de lo jurídico con lo ético, corriéndose el riesgo en ciertas ocasiones, según lo lejos que se llegue en esta posición, a confundir ambas disciplinas. Por otro, la posición iuspositivista, en sus posiciones más radicales, niega rotundamente la vinculación entre ética y derecho. Corre por su cuenta el riesgo de justificar el derecho por sí mismo, incluso aquel que eventualmente pueda llevar al mero autoritarismo y la evidente injusticia. Frente a ambas perspectivas, lo que enseña la evolución de la filosofía del derecho contemporáneo es aceptar una relación dinámica entre lo jurídico y lo moral, entre el derecho natural clásico y el derecho positivo en sentido estricto. Reconocer también una innegable cercanía y vinculación sin llegar a confundirse uno con el otro, y evidenciando su autonomía sin dejar de prescindir de sus relaciones mutuas. Aquí es donde podemos retomar la enseñanza histórica de la forma en que postulados del derecho natural de clara impronta ética o moral han ido siendo positivizados, convertidos en normas jurídicas, sobre todo en las constituciones políticas modernas y en el derecho internacional de los derechos humanos. La segunda cuestión a rescatar es que ningún código moral particular o grupal puede, en un Estado de Derecho, pretender imponerse por sobre los valores íncitos en la Constitución o en el derecho internacional. De manera que ni la fuerza de un grupo ni su condición mayoritaria puede imponerse a los derechos fundamentales de todos, incluidas las minorías o los diferentes desde cualquier punto de vista que lo sean. Finalmente, también puede señalarse una vía de retroalimentación del derecho hacia los códigos morales tradicionales, precisamente porque la aplicación del derecho, conforme sus principios y valores, pueden cuestionar y hacer evolucionar los prejuicios o pseudovalores que quieran imponerse en contra de la legalidad de normas y sentencias, de la igualdad, la libertad, la razonabilidad y la proporcionalidad que solo el derecho pueden garantizar. Les agradezco la paciencia que me han tenido. Buenas tardes.